Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a realizar una representación y vamos a analizar las características de una función radical, una función en la que tenemos una raíz. En este caso vamos a trabajar con una raíz par, que nos suelen dar más problemas que con las raíces impares, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a perder más tiempo y lo primero que vamos a ver es todas las características que vamos a utilizar para nuestra representación. Así que vamos a por ello. Bueno, pues para analizar una función y para poder representarla nosotros vamos a tener en cuenta todos estos puntos que tenemos aquí. Lo primero que necesitamos de una función, y que es lo más básico, es su dominio, ¿de acuerdo? Necesitamos saber dónde esta función nos va a dar problemas. El dominio nos va a marcar todo el ejercicio, por lo tanto es más que necesario. Lo siguiente serían los puntos de corte con los ejes, con el eje X y con el eje Y, ya que son puntos donde vamos a tener que pasar obligatoriamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esos puntos los voy a necesitar. Después es el signo de la función, necesitas saber dónde es positiva, dónde es negativa, ¿de acuerdo? Para saber que en esas zonas no voy a necesitar representar y por lo tanto mi función pues pasará nada más por las otras zonas que estoy marcando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, signo de la función lo necesito. Lo siguiente serían las simetrías, la simetría par o la simetría impar, lo analizaremos después. Después necesitaremos las asíntotas, rectas imaginarias a las que se acerca nuestra función, ¿de acuerdo? Las hay verticales, horizontales y oblicuas, ¿de acuerdo? Tendremos que ver cuál de estas tiene. Después sería la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento. Queremos saber dónde es creciente y dónde es decreciente. Y los extremos relativos, donde hay un máximo local y donde hay un mínimo local, ¿de acuerdo? Entonces, extremos relativos. Por último, trabajaremos con la curvatura. Queremos saber dónde es convexa y dónde es cóncava. Y los puntos de inflexión, puntos donde cambia la curvatura, ¿de acuerdo? Si los tuviera. Y por último, una vez que ya tenemos toda nuestra función analizada, lo que haremos es representarla. Cogemos eje X, eje Y, analizamos todo lo que hemos obtenido y hacemos una representación, más o menos un esbozo, nada más sería, nada más, ¿vale? Así que no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar con el dominio. Bueno, pues la función que vamos a representar es raíz de x más 4, como veis una función radical. En este caso tenemos un radical par, aquí tenemos que está elevado a 2, por lo tanto sí que vamos a tener problemas en cuanto a dominio. Como os decía, vamos a empezar primero con el dominio. En el dominio de las funciones radicales tenemos que distinguir dos tipos. Uno, cuando tengo una raíz par, de acuerdo, aquí tengo un número par, por ejemplo en este caso tenemos 2, que tenga 4 o alguna cosa así. En este caso voy a tener problemas cuando la expresión de dentro sea negativa. Sin embargo, si el índice que tenemos aquí arriba es impar, 3, 5, 7, alguna cosa así, en cuanto a dominio no me va a dar problemas si lo que tengo es un polinomio, pero si tengo una función racional, por ejemplo x más 4 partido de x menos 1, pues tendré que estudiar qué le pasa a esta parte, de acuerdo a la parte que sería la función racional, pero solo como función racional. En nuestro caso, como veis, tengo un índice par, por lo tanto tengo que comprobar dónde mi función es positiva y dónde es negativa, de acuerdo, por lo tanto resuelvo esta inecuación. En este caso es una ecuación de grado 1, por lo tanto lo único que tengo que hacer es despejar. De aquí lo que tengo es que esto es mayor que menos 4. De aquí ya sacamos directamente que el dominio de nuestra función, dominio de f, es desde el menos 4 hasta el más infinito, ya que me dice mayor. Por lo tanto, a la hora de representar, cuando yo haga la representación, cogemos eje X, cogemos eje Y, ¿de acuerdo? Este es el eje X, este es el eje Y. Lo que me está diciendo es que tengo que partir del menos 4. Ponemos, por ejemplo, por aquí el menos 4, ¿de acuerdo? Sé que toda la parte anterior no podré representarla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a marcar ahí una línea, ¿de acuerdo? Ahí. Y tendríamos que en toda esta zona, ¿de acuerdo? Todo lo que es anterior al menos 4 no podré representarlo. A partir de aquí tendré que representar mi función, sea como sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos esa primera parte en cuanto a dominio de la función. La función solo podemos representarla desde el menos 4 hasta el más infinito, nada más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo esa parte es la que podré representar. Vamos con lo siguiente. Vale, el siguiente apartado son los puntos de corte con los ejes. Quiero saber cuando represente dónde mi función va a cortar al eje X y dónde va a cortar al eje Y, ¿de acuerdo? Pudiendo cortar al eje X en varias ocasiones, ya que mi función, pues por lo que sea, puede hacer alguna cosa así. Lo que sé es que en principio solo puede cortar al eje Y una vez nada más, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcularlo. Vale, entonces calculamos cada uno de los cortes. Primero empiezo con el eje X, por ejemplo. Empezamos con el eje X. Para calcular los cortes con el eje X, lo único que tenemos que hacer es coger nuestra función e igualarla a 0. Es decir, directamente raíz de x más 4 igualado a 0.
Claro, para que una raíz sea igual a 0, lo que tenemos dentro tiene que ser igual a 0, por lo tanto, raíz de x más 4 tiene que ser igual a 0. De aquí lo único que saco es que x es igual a menos 4. Ya tendré el primer punto de corte, el menos 4. La x y la y hemos dicho que vale 0, por lo tanto, menos 4,0. Ese será uno de los puntos de corte. Y luego, con respecto al eje y, lo que tenemos es que tenemos que coger el valor x igual a 0. Cada vez que queramos calcular el corte con el eje y, lo único que tengo que hacer es igualar la x a 0. Es decir, que lo que estamos calculando es f de 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos dando valor f de 0. Esto es lo mismo que raíz de 0 más 4. Por lo tanto, raíz de 4. Aquí ya me están dejando claro que es una función donde el radical es positivo, ¿de acuerdo? Si no me ponen nada aquí me están diciendo que es positivo, por lo tanto directamente ya tengo que me quedo con la raíz de 4 positiva, es decir, 2. Ya tengo el segundo punto de corte, la x hemos dicho que es 0 y la y me acaba de salir 2. Por lo tanto tenemos dos puntos de corte. Tenemos el menos 4,0 y el 0,2. Esto rápidamente, aunque luego lo haremos también al final, lo que me están diciendo es que mi función cortará en el menos 4, ¿de acuerdo? Justo donde teníamos el límite. Aquí tendríamos el menos 4 y, por ejemplo, aquí el 2, ¿de acuerdo? La mitad. Vale, un poco más arriba, aquí. Aquí tendríamos el 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo sé que mi función pasa por este punto de aquí y pasa por este punto de aquí. Recordar, este es el eje y y este es el eje x. Ahora tengo que saber cómo tengo que llegar de uno a otro, ¿de acuerdo? Porque desconozco qué va a pasar después. Recordar que toda esta parte anterior no voy a poder representar con lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Pero de momento esto es lo que conozco de la función hasta el momento. Bueno, el siguiente apartado sería el signo de la función. Quiero saber dónde es positiva y dónde es negativa. Para ello lo que voy a hacer es coger mi función y la vuelvo a igualar a 0. Entonces tenemos raíz de x más 4 y lo vuelvo a igualar a 0. Estos puntos me van a marcar luego los intervalos donde va a ser positiva y negativa. Si igual a 0, de nuevo vuelvo a tener que lo de dentro tiene que ser igual a 0, si os dais cuenta esto es igual que lo anterior, y por lo tanto x es igual a menos 4, ¿de acuerdo? Ya tendremos el corte. Vale, entonces yo ya sé donde mi función es exactamente igual a 0. Cojo R y marcamos el menos 4. Y además lo he dejado puesto aquí en el lateral, nosotros teníamos el dominio de la función. Ya sé que todos los valores anteriores al menos 4 no me valen, ¿de acuerdo? En este caso es que, claro, ahí estamos diciendo que la función es negativa. Y me falta comprobar que en este intervalo es positiva. Cojo un valor cualquiera, por ejemplo f de 0, y aquí lo que me queda es 0 más 4, lo que me interesa es que raíz de 4... eso es positivo, ¿de acuerdo? Mayor que 0. Por lo tanto, aquí la función es positiva. La conclusión es que f es positiva en todo el intervalo, desde menos 4, ¿de acuerdo? Abierto, porque en el 4 es 0, hasta más infinito, ¿de acuerdo? Entonces ya tendré que a la hora de representar, nosotros teníamos por aquí marcado el menos 4, ¿de acuerdo? Lo que sé es que mi función no puedo representarla por la parte negativa, ya tengo que solo puedo representar en esta y en esta. Aquí teníamos un punto de corte, aquí teníamos otro, pues yo ya sé que la función en principio solo puedo representar por esta zona, ¿de acuerdo? Pero de momento no sé cómo tengo que representarla. Aquí tendríamos eje y y aquí tenemos eje x, ¿de acuerdo? Pero hasta aquí es lo que conozco, ¿de acuerdo? No puedo representar de momento nada más. Bueno, lo siguiente que tenemos que estudiar es la simetría. La simetría, lo único que nos está diciendo con respecto a cuando hacemos la representación es si, por ejemplo, tenemos simetría con respecto al eje vertical, es decir, lo que le pase de un lado del eje vertical le ocurre en el otro, como si se comportara como un espejo, o la otra simetría que tenemos es con respecto al origen de coordenadas. Lo que le pase de este lado, de acuerdo, si hace así de este lado, en este otro hará una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces es como si fuera simétrica de esta forma, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿de acuerdo? Sería esa la representación. Entonces vamos a comprobarlo. Esto, como os estaba diciendo, tenemos dos tipos de simetrías. La primera es la simetría par. Simetría par. Para la simetría par lo único que tenemos que hacer es comprobar si f de x es igual a f de menos x. A f de menos x. Nada más, lo único que tenemos que hacer es comprobar eso. F de x ya lo tenemos desde el principio. F de x es igual a la raíz de x más 4. Y f de menos x, lo único que tengo que hacer es donde pone x aquí, pues yo pondría un menos x, por lo tanto raíz de menos x más 4. Como veis, no me ocurre que sean iguales las dos funciones, son completamente diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, f de x es distinto de f de menos x y por lo tanto tenemos que nuestra función no presenta simetría par. Lo siguiente que hacemos es comprobar la simetría impar. Vale, la simetría impar también es muy sencillita.
lo único que hay que hacer es comprobar que f de menos x es igual a menos f de x. Y esto es muy sencillo. F de menos x ya la tengo calculada justo antes. Esto es raíz de menos x más 4. Y menos f de x, lo único que tengo que hacer es coger mi función, la original, ¿de acuerdo? Y ponerle un menos delante, por lo tanto menos raíz de x más 4. Como veis, las dos funciones vuelven a ser completamente diferentes. Este menos yo no puedo sacarlo fuera de la raíz, ni tampoco puedo meter este dentro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son completamente diferentes. Aquí tenemos de nuevo que f de menos x es distinto de menos f de x. Por lo tanto, tenemos que nuestra función no es simétrica. F no es simétrica. Ya está. También recordar que la simetría par y la simetría impar son incompatibles. Si una función es simétrica par, no puede ser simétrica impar, y si una función es simétrica impar, no puede ser simétrica par, ¿de acuerdo? Ahora, eso sí, no tiene por qué ser ninguna de las dos. Ya veis que en este caso nos ha quedado que nuestra función no es simétrica, ¿de acuerdo? No presenta ningún tipo de simetría. Vamos con lo siguiente. Bueno, la siguiente parte sería solo comprobar si la función tiene asíntotas. Nosotros tenemos tres tipos de asíntotas. Empezaríamos primero con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales siempre se localizan en puntos donde falla el dominio, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tengo que hacer es comprobar, como veis he puesto el dominio ahí, si en los puntos que falla el dominio, antes del menos 4, si allí falla en algún punto. El único sitio que tengo para estudiar es el límite cuando x tiende a menos 4, en este caso tendría que hacerlo nada más por la derecha, de mi función raíz de x más 4. Claro, en este caso me sale directamente que esto sería menos 4 más 4, directamente raíz de 0, 0. Esto tendría que haberme salido, para que hubiera sido asíntota vertical, que me hubiera salido más o menos infinito, ¿de acuerdo? No me ha salido ni más ni menos infinito, por lo tanto aquí lo que tengo es que f no tiene asíntotas verticales, ¿de acuerdo? Entonces la conclusión es que f no tiene asíntotas verticales. No tiene asíntotas verticales, no tengo más puntos donde estudiar. Asíntotas verticales. La siguiente sería la asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Para estudiar la asíntota horizontal, lo único que tengo que hacer es estudiar el límite cuando x tiende a más infinito. En este caso solo puedo estudiar el límite cuando x tiende a más infinito, ya que en el menos infinito no está definida. Entonces es el límite cuando x tiende a más infinito de raíz de x más 4. Claro, sustituir el más infinito aquí me queda más infinito más 4, sigue siendo más infinito, y más infinito dentro de la raíz se conserva como más infinito. No he obtenido que esto sea un número, ¿de acuerdo? Me tenía que haber salido un número, por lo tanto f no tiene asíntota horizontal. Me ocurre lo mismo, no tiene asíntota horizontal. Ya lo tenemos. Bien, y ya solo nos queda la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, para calcularla, lo único que tengo que hacer es calcular esta ecuación, donde tengo que calcular la m y la n. Importante, la m tiene que ser distinto de 0. Para calcular la m, lo único que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito, límite cuando x tiende a más infinito, de f de x partido x. Por lo tanto, esto es el límite cuando x tiende a más infinito de raíz de x más 4 partido x. Claro, esto es una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Me quedo con los monomios de mayor grado, el numerador y el denominador. Límite cuando x tiende a más infinito. Arriba solo con raíz de x y abajo me quedo nada más con x. Claro, en este caso, como el grado del numerador es menor que el denominador, pues lo que ocurre es que esto se nos va a 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 0. Ya habíamos dicho que la m no puede ser 0, por lo tanto estoy llegando a algo a lo que no puedo llegar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la conclusión es que f no tiene asíntota oblicua, ¿de acuerdo? Me ocurre lo mismo. En este caso tengo que mi función no tiene asíntotas, por lo tanto para la representación yo ahora mismo todavía no sé más que lo que acabamos de calcular hasta hace un momento. Bueno, el siguiente apartado es la monotonía y los extremos relativos. La monotonía es el crecimiento y el decrecimiento, y los extremos relativos son los máximos y los mínimos relativos. Para estudiar este apartado, lo único que tenemos que hacer es derivar nuestra función. Entonces, f' de x es igual derivada de la raíz. La derivada de la raíz es 1 partido 2 raíz, conservándolo dentro como está, x más 4, y por la derivada de lo de dentro. En este caso, la derivada de lo de dentro es 1, por lo tanto, ya está, no tengo nada más que hacer. Esta sería mi derivada. Una vez que
hemos derivado, igualamos a 0 para calcular los posibles extremos relativos. Como el denominador no puede ser 0, solo me queda que el numerador sea igual a 0, pero en este caso 1 no puede ser 0, por lo tanto tengo una conclusión, tengo como conclusión que esto no puede ser cierto. De aquí lo único que deduzco es que f no tiene extremos relativos. No tiene extremos relativos. ¿De acuerdo? Porque no he obtenido ningún valor. Aún así, yo tengo que estudiar el crecimiento y el decrecimiento, por lo tanto, cojo la recta real, aquí tenemos la recta real, marco los puntos que serían los posibles extremos relativos, no tengo, y los puntos problemáticos del dominio. Lo que tenía es que antes del -4 no podía dar ningún valor, ¿de acuerdo? Toda esta parte que estoy tachando no está definida en mi función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es estudiar nada más este intervalo. Para estudiar este intervalo lo que cojo es mi derivada y sustituyo un valor entre -4 y más infinito, ¿de acuerdo? Que es el intervalo que yo tengo ahora mismo. Por lo tanto, por ejemplo, f' de 1. Sustituyo, lo que me queda es 1 partido 2 raíz de 1 más 4. Lo que me interesa es que el numerador es positivo, el denominador también es positivo, la fracción tiene que ser positiva. Me ha quedado que en este intervalo es positivo. Cuando la derivada es positiva, nosotros lo que sabemos de la función es que es creciente. Por lo tanto, la conclusión es que f es creciente en el intervalo desde el -4, que ahí está definida la función, hasta el más infinito. Por lo tanto, ya tenemos que aquí es creciente la función. Y como teníamos puesto ya arriba, ¿de acuerdo? No hace falta volver a indicarlo, ya lo hemos puesto. F además no tiene extremos relativos, no tiene ni máximos ni mínimos. Es decir, que cuando yo dibuje mi función, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco rápido. Aquí teníamos el -4, que era el punto donde nos daba problemas. Sabíamos que cortaba aquí. Yo sé que mi función tendré que hacerla siempre creciente, ¿de acuerdo? No sé exactamente cómo, pero de momento sé que tengo que hacerla siempre creciente. Nunca que salga decreciente, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos toda esa parte, ¿de acuerdo? Recordar este eje Y y este eje X, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos esta otra parte para representar. Bueno, el siguiente apartado es la curvatura y los puntos de inflexión. La curvatura, lo que estamos diciendo es que queremos saber cuándo nuestra función es convexa o cuándo es cóncava, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los puntos de inflexión, queremos saber los puntos donde cambia la curvatura, donde pasa de convexa a cóncava, o donde pasa de convexa a cóncava, ¿de acuerdo? También sería, por ejemplo, una cosa así, o donde pasa de cóncava a convexa, ¿de acuerdo? Serían estas dos situaciones, ¿de acuerdo? Entonces queremos saber si nuestra función hace algo de este estilo. Y esos serían los puntos de inflexión. Vale, entonces vamos a ello. Para calcular la curvatura lo único que tenemos que hacer es coger nuestra derivada y volver a derivar, lo que llamamos derivada segunda. Entonces en este caso tengo un cociente, derivada del cociente. Entonces derivada del numerador, 0. Vale, 0. Por el denominador sin derivar, 2 raíz de x más 4. Menos el numerador sin derivar, 1 por la derivada del denominador, que en este caso es la derivada de una raíz. 1 partido 2 raíz de x más 4. ¿De acuerdo? Y pues la derivada de lo de dentro es 1. Por lo tanto, volvemos a tener lo mismo. Y partido el denominador al cuadrado. Por lo tanto, 2 raíz de x más 4 al cuadrado. Vale, entonces un 2 con un 2 aquí se me va, toda esta primera parte también se va porque está multiplicada por 0 y lo que me queda es menos 1 partido raíz de x más 4 y todo esto partido 4 raíz de x más 4 elevado al cuadrado. Esta raíz que está dividiendo aquí pasa multiplicando al denominador, ¿de acuerdo? Por lo tanto me queda directamente que la derivada segunda es igual a menos 1 en el numerador. Vamos a ponerlo bien, menos 1 partido 4 raíz cúbica, raíz de cuadrada de x más 4 elevado al cubo. Nos pasa lo mismo, en este caso igualamos a 0, ¿de acuerdo? Queremos igualar esta parte a 0, ¿vale? Por lo tanto, directamente me queda otra vez menos 1 igual a 0, lo cual es imposible. La conclusión es que f no tiene puntos de inflexión, no tiene puntos de inflexión. Ya tenemos esa parte de ahí. Vale, ya tengo esa conclusión. F no tiene puntos de inflexión. Me pasa lo mismo, yo quiero saber la curvatura, por lo tanto, cogemos recta real y marcamos los puntos problemáticos del dominio. A partir
o sea, hasta el menos 4, ¿de acuerdo? Desde el menos infinito hasta el menos 4. Me pasa lo mismo, cojo f segunda y estudio un valor intermedio. Por ejemplo, f segunda de 0. Arriba nos queda menos 1 y abajo lo que me interesa es que me queda 4 raíz de 0 más 4 todo elevado al cubo. Lo que me interesa, numerador negativo, denominador positivo, esta fracción es negativa. Por lo tanto aquí negativo. Lo que sé es que cuando me sale negativa la derivada segunda, la función es convexa. Si me hubiera salido positiva, la función es cóncava. Por lo tanto, como conclusión, f es convexa en menos 4, más infinito. No me ha salido que nunca sea cóncava, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya lo tenemos. Como vamos a representar, ahora vamos a ver en la representación cómo analizo esta última parte. Bueno, pues vamos con la representación. Para representar la función tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos calculado. Entonces, bueno, voy a irme más abajo porque yo ya sé bastantes cosas de mi función. Entonces, mirad, lo primero que represento son los ejes. Aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Y como veis, durante todo el proceso lo que he ido es marcando el menos 4, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el menos 4, que es el punto donde me falla, y luego el otro punto que voy a necesitar, más o menos por aquí, estará el 2, ¿de acuerdo? Porque por aquí más o menos tengo también el menos 2, aquí estaría el menos 1, aquí estaría menos 3, aquí estaría menos 1, como veis estoy haciendo, perdón, el 1, el 3, el 4. Vale, lo que sé es que en principio voy a quitar todos estos, ¿vale? Para no coronar todo esto. Entonces, lo que sé es que antes del menos 4 yo no puedo representar nada. Entonces voy a marcar esta zona, ¿de acuerdo? Antes del menos 4 no puedo representar absolutamente nada. Entonces lo que haríamos es que esta zona se nos queda toda fuera, ¿de acuerdo? Y también tendría que la parte negativa no puedo representar. Vale, lo que voy a hacer es dejarlo así, ¿de acuerdo? Incluso no me haría falta marcar esta línea si quiero. Los puntos de corte sería la siguiente parte. Yo sé que en principio sería uno aquí y el otro que ya estaba buscando es aquí. Vale. Lo siguiente que tendríamos sería el signo de la función. Como os decía, no puedo representar en la parte negativa, ¿de acuerdo? Entonces nunca voy a representar ahí debajo. Lo siguiente sería la simetría, no conseguimos nada de la simetría. Lo siguiente, asíntotas, tampoco conseguimos nada. Y lo siguiente era la monotonía y extremos relativos. Nos había salido que nuestra función siempre era creciente, por lo tanto yo la tengo que dibujar siempre creciente. El problema es que no sabíamos cómo dibujarla. Ya con la curvatura, que es lo último que calculamos, lo que sabemos es que nuestra función siempre tiene que ser convexa. Entonces a la hora de girar, yo lo que voy a hacer es un giro convexo, ¿de acuerdo? Como veis, voy acercándome al menos 2, pero de forma convexa, ¿de acuerdo? Como veis, sería una cosa así y voy alargando, y como sé que siempre tengo que crecer de forma convexa, no cambio la forma de curvar mi función, ¿de acuerdo? Siempre voy creciendo, pero manteniendo una curva convexa, ¿de acuerdo? Como veis, ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Y ya está, no tengo nada más de la función. Ya está representada. Esta es nuestra función f de x. Ya tenemos la representación de nuestra función. No podemos decir nada más de esto, ¿de acuerdo? Hemos tenido en cuenta todo. Dominio, puntos de corte, signo de la función, simetría, las asíntotas, la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento, extremos relativos, no teníamos, curvatura, siempre convexa, y puntos de inflexión en este caso no había. Ya está, no tengo nada más que hacer con esta función. Pues ya está, ya veis que es sencillo representar esta función radical, ¿vale? Un poco largo porque eran muchas características, pero nada complicado a la hora de representar. Ya veis que, como os decía, era muy sencillo. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Además, abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Además, ha aparecido abajo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas estructurados tanto por contenidos de la asignatura de matemáticas como por cursos. Pues como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.